Mateo capítulo 27, Judas se ahorca. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Imagínense una persona que había caminado de la mano de Jesús, estuvo a su lado todos los días, lo vio hacer milagros y aún así cayó en tentación. ¿Cuánto más no podemos caer en tentación nosotros, que a duras penas hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como el Redentor de nuestras culpas? Por eso Dios es bueno y nos perdona, porque sabe que la carne es débil. Por eso, si has cometido un pecado, no importa el error tan grande que hayas cometido, Jesús te está esperando para perdonarte. Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelten, a Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, porque por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaban formando en un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Versículo 27. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata.
Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Versículo 32. La crucifixión. Al salir, encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos». Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Versículo 45. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: «Verdaderamente ese era el Hijo de Dios». Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en una roca. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Versículo 62. La guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. «Señor», le dijeron, «nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré».
Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Aquí se acaba el capítulo 27 del libro de Mateo. Seguramente muchas veces hemos escuchado o leído la historia de la crucifixión. De hecho, la hemos visto también en películas, y la muerte de Jesús. Pero más allá del sufrimiento de Jesús, de la pasión de Jesús, lo verdaderamente importante es que por su sangre preciosa tú y yo somos salvos. Lo verdaderamente trascendental es que resucitó y está en el cielo. Y un día tú y yo vamos a resucitar también para estar con Él. Por eso te invito a que hagamos esta oración. Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi vida. Yo sé que gracias a tu sangre preciosa derramada en la cruz, hoy soy salvo. Y un día voy a estar en el cielo, adorando a nuestro Señor Padre Todopoderoso, al lado tuyo. Te bendigo y te doy gloria, Señor. Y mientras eso sucede, Señor, te ruego que habites en mi corazón, Señor, para que hagas de mí, cada día de mi vida, tus propósitos, para que me ayudes a caminar en tus caminos y a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.